Saludos y bienvenidos a la Biblia Pop, conversaciones honestas de la Biblia y la cultura. Y estamos muy contentos porque este es el primer episodio de nuestra segunda temporada, más de año y medio sin poder grabar. Y sé que mucha gente lo ha pedido, nos han explotado ese DM y nos han escrito hasta personalmente de que por favor hagamos más episodios. Y aquí está, tenemos un nuevo episodio, Xiomara. Sí, ¿Y en dónde nos estamos metiendo? ¿En qué agua nos estamos metiendo? ¿Ah? el de las más difíciles que hay. ¿Tú crees que es de lo más difícil? Yo pienso que sí. Pero hay que hacer una salvedad. Nosotros estamos en la iglesia, en Aviva. Para los que no nos conocen, somos pastores de una iglesia en Arecibo, Iglesia Aviva. Y nosotros estamos celebrando la Semana Santa doble. Celebramos Semana Santa y luego celebramos Resurrection Week. Y como parte de nuestra celebración de Resurrection Week, estamos tocando los temas de importancia de la resurrección para nosotros como cristianos. Pero queríamos traer Biblia Pop e introducirla a ese tema y era inevitable meternos en estas aguas, así que así nos ayude Dios. Bueno, y tenemos que hacer la salvedad, el disclaimer, que este tema es bien extenso. Es un tema que se presta para estudiarlo quizás toda la vida. Hay gente que está toda la vida estudiando lo que es la vida después de la muerte, desde el punto de vista antropológico y filosófico. Y pues no vamos a cubrir todas las cosas, todas las bases hoy. Sí tenemos unos puntos clave que vamos a intentar tocar en 1 hora o menos. O sea que vamos a hablar de la vida después de la muerte. Yes. Así que aguántense. También queremos decirle a los que nos escuchan, ¿verdad? A través de las diferentes redes de podcast o en YouTube, que en esta grabación de hoy hay gente en vivo viéndonos. Así que estamos nerviosos también porque hay gente que nos está viendo, que no podemos fallar y parar. Así que vamos a meterle, Xiomi. Vida después de la muerte. ¿Tú sabes algo? Mientras nosotros buscábamos información sobre este tema, nos dimos cuenta que el ser humano, desde los relatos más antiguos, la evidencia más antigua de gramática, de historia, que son en la tabla sumérica de Gilgamesh y todo esto, nos hemos dado cuenta que incluso en esas historias antiguas hay referencias a lo que dicen es el afterlife o la vida después de la muerte, especialmente fantasmas o espíritus de personas que estuvieron vivas y que luego se les presentaban a los vivos. O sea que tenemos relatos desde las tablas de Gilgamesh, que eso es un documento ultra Muy antiguo, antiguo. más antiguo que el Génesis, que incluso, ¿verdad? Una nota al calce, dentro de las tablas de Gilgamesh se relata un diluvio que inunda toda la tierra. La épica de Gilgamesh es interesante, la estudiamos en Humanidades 1, los que estudiaron en UPR, los que nos escuchan del sistema público de Puerto Rico, en la universidad te enseñan eso en Humanidades, y es interesante ver cómo en esos textos tan antiguos vemos que el ser humano siempre ha tenido esa intriga por lo que pasa después de la muerte, de cuando nos morimos, ¿sabes? ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? ¿Dónde va nuestra mente? ¿Tendremos recuerdos? ¿Habrá otra vida? ¿Será la misma vida? ¿Es una continuación de esta o es una vida nueva? Y a partir de eso, la gente ha hecho filosofías, religiones, ideas, culturas alrededor de esto precisamente, de este motor que le da esa energía al ser humano de hacer civilización, de hacer religiones, de hacer cultura, basado en qué va a pasar después, qué va a pasar después de la muerte. Y me llama la atención el hecho de que uno de los primeros relatos son los fantasmas, y queremos hablar de los fantasmas en este episodio. O sea, no nos vamos a enfocar en eso, tenemos varias cosas que queremos decir. Sí, vamos a empezar hablando desde el concepto de los fantasmas porque es un concepto en el que mucha gente se refugia para explicar experiencias, sobre todo con antepasados, con familiares, con seres queridos y también con la maldad o con cosas que les provocan miedo o temor. Sí. De hecho, la Biblia no está ajena a estos temas tampoco. Nosotros vemos que incluso Dios mismo le da unas instrucciones a Moisés y le advierte sobre esto. Ujú. Y eso está en Deuteronomio capítulo 18, versos del 9 al 14. O sea que nuestra fe de cristiana, judio-cristiana, o sea, desde nuestros antepasados judíos, incluso
sabían de la existencia de esto. O sea, que la Biblia no niega la práctica o la tradición o la creencia de esto. Y Dios le advierte al pueblo sobre estas cosas y le dice que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que son rituales que se hacían para poder conectarse con el más allá. Ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. O sea, que Dios le pide al pueblo, después en ese texto, después dice, y serás perfecto delante de Jehová. O sea que incluso desde el principio Dios le da como que esta advertencia, como que estas cosas pasan, estas cosas están ocurriendo y realmente son distracciones de lo que realmente yo quiero que ustedes alcancen en su vida. O sea que incluso el pueblo de Israel o el pueblo de Dios no tenía bien definido esto de qué va a pasar después de la muerte. Eso lo aprendimos recientemente y aprendíamos que el pueblo de Dios tenía como que esta revelación progresiva en este tema en específico. O sea que ellos hacían teología de lo que sabían, de lo que vivían. Ellos entendían que su vida era una reacción inmediata a la desobediencia de Adán y Eva. Y para ellos poder tener una buena vida, tenían que ser obedientes a las instrucciones de Dios. O sea que todo lo que yo hacía, bueno o malo, o las riquezas que yo disfrutaba, o de las bondades de Dios, se disfrutaban en esta vida. Terrenalmente. Terrenalmente. O sea que tiene que dar el máximo aquí, hoy, ahora. No había esta escapatoria de que, cuando me muera voy a tener riqueza y fortunas y mansiones y cielo nuevo, todas esas cosas. Ellos no tenían eso, no tienen, ni siquiera tienen referencia. Fue con el tiempo que poco a poco fueron atando cabos como que, espérate, hay gente que es obediente, hay gente que es buena, pero es estéril, hay gente que es obediente, que es buena, pero se enferman, hay gente que es obediente, que es buena, pero tienen dificultades. O sea que esto trasciende. Incluso tenemos un salmista que dice, podrás subir a lo más alto y allí tú vas a estar, podré bajar hasta las profundidades del Seol y allí tú estarás. O sea que hay ya teología que trasciende la vida. Y ya entonces el pueblo judío empieza a desarrollar este tema de lo que es el paraíso, de lo que es el Seol, etcétera, etcétera. O sea que nos vamos a meter ya mismo por allí. Pero es interesante porque incluso en los tiempos de ahora, profesionales que estudian el tema de la psicología y la fe cristiana, nos han enseñado que, ¿verdad? Esto no es un tabú ni nada por el estilo, pero que el uso de la necromancia, de la ouija, del tarot o cualquier ceremonia o procedimiento no religioso de adivinación con el cual se obtenga algún tipo de comunicación con el más allá o con los muertos, puede ser usado por el mal o por las influencias del enemigo para conectarse con nosotros, ¿ok? Y según exorcistas o demonólogos o psicólogos cristianos que se han dedicado a estudiar esta rama, dicen que recurrir a estos rituales es bien peligroso desde un punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque deja abierta la puerta para que entren cosas sin invitación a nuestras vidas, que pueden influenciar negativamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo se disfraza de estas cosas para distraernos. O sea que, digamos, estos encuentros paranormales que quizá gente ha tenido, que dice, no, yo estoy seguro que yo viví esto. Nosotros estamos seguros de que hay un enemigo que quiere distraernos, que nos engaña y que utiliza cualquier herramienta, porque puede utilizar un espíritu como puede utilizar cosas del día a día para distraernos y llamar nuestra atención y desvirtuar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios le dio una advertencia desde el principio al pueblo para eso. Sí, tienes que reaccionar. Ya hablé mucho. Sí, y la realidad es que estas cosas, ¿verdad? Esas prácticas que Ricky menciona se prestan para abrir puertas negativas. Y a mí me llama mucho la atención que en el cine se ha proyectado mucho eso. Sin embargo, una de mis películas favoritas, que es bien vieja, no me acuerdo ni de qué año es, yo creo que salió cuando estábamos naciendo o no habíamos nacido, que es The Ghost. Sí. El que no la haya visto, tiene que ver The Ghost. Es una película clásica, es una película bien antigua. Y en la dinámica de la película es lo contrario. Los que son fantasmas son los buenos. O sea, las personas que mueren siendo malas o que tuvieron malas obras. Es en el año en que nacimos. No es tan vieja. Pues no voy a decir el año. No voy a decir el año. Las personas malas en la película que murieron, pues vamos a decirlo así, como pecadores o teniendo malas obras, se fueron rápido y rápido fueron atormentados. O sea, literalmente hay escenas donde ellos mueren y se lo están llevando unas sombras y qué sé yo.
Pero los que son fantasmas en la película, los que todavía están vivos por ahí, o sea, no vivos, sino que sus almas están en el plano terrenal, es porque fueron personas buenas y tienen todavía una misión inconclusa, según la película, ¿verdad? Como el protagonista, que su misión es proteger la esposa y ayudarle a esclarecer el caso de por qué a él lo asesinaron. No voy a decir más nada. O sea, ese es Patrick Swayze antes de morir, obviamente. Excelente Sí, actor. pero es una película que me encanta por el hecho de que no presenta los fantasmas como algo negativo, sino que, y obviamente no estoy diciendo que eso es real ni cierto, sino que me gusta la manera en que lo proyectan y en la manera en que proyectan que se hace justicia al final del día, y obviamente la actuación de ellos es espectacular. Sale gente brutal, sale Whoopi Goldberg, sale Demi Moore, o sea, Pero gente de altura. lo más interesante del concepto de los fantasmas y lo que es la vida después de la muerte es, como dice Casper, ¿verdad? Casper también era bueno, ¿verdad? Como dice Pero esas no las el vi. ilustre Casper, él dice que todos los fantasmas son personas que tienen asignaturas pendientes o que tienen asuntos pendientes. Y yo me acuerdo que la fantasma mala en Casper dice, yo no tengo ninguna asignación pendiente, yo lo que quiero es el dinero de la casa. En Casper hay fantasmas malos. Sí, y en ese momento ella se desaparece porque no tenía ningún asunto pendiente. Estoy atrás en Pero eso. resulta que no importa la cultura, no importa el contexto histórico, ni el lugar en donde se realiza esta fábula o esta historia, el concepto de los fantasmas son personas que no pudieron culminar bien su vida y que tienen algo inconcluso. Entonces, por más fascinante que pueda ser el concepto de los fantasmas, es algo triste, algo frustrante, que en nuestra fe cristiana no hay espacios para grises en esto. Aquí dice, ¿sabes qué? Hay buenas obras, hay una fe en un Señor que te da la garantía de vida eterna, de verdadera vida. Y el que no la obtiene, porque o la rechaza o no la ha encontrado, simplemente la pierde. Y hay una eternidad de sufrimiento. O sea, que no hay ese intermedio, como decimos, el limbo, o almas en pena, todo este revolú, que también son cosas que yo pienso que el enemigo utiliza para distraer, para llamar nuestra atención y engañarnos. Y hacernos entender que quizás hay una realidad alternativa a la nuestra. Y la Biblia no abunda extremadamente demasiado en esos detalles minúsculos sobre la vida después de la muerte. Para que sepan, la Biblia no, o sea, tú no vas a encontrar ahí una definición exacta, pero vamos a entrar a eso ahorita. Prepárense, estamos en Resurrection Week, así que no se asusten. Pero sí me llama la atención el hecho de que los fantasmas son personas que, según la fábula, que nunca lograron poder ser exitosos en su vida o que no pudieron culminar o hacer lo que quisieran. Y tienen que sufrir y tienen que estar en pena, tienen que estar pendientes a poder terminar o culminar algo. O sea, que su vida no fue suficiente. Y eso es triste, porque ahorita vamos a aterrizar el avión bien, pero qué brutal es nuestra fe cristiana, que no nos garantiza solamente una vida en el más allá, sino que nos garantiza vida buena hoy. Que podemos disfrutar de una buena vida hoy. Y eso es extraordinario. Y yo pienso que vale la pena predicarlo, vale la pena anunciar de que no tenemos que estar en pena, no tenemos que estar pendientes a qué va a pasar mañana cuando podemos disfrutar esta vida abundante hoy. Hablando de eso, hay una frase que me gusta mucho, no pensaba decirla, pero ya que te adelantas en esas áreas, esta frase de el YOLO, como que tú solamente vives una vez. Sí. Pero yo escuché una persona hace mucho tiempo decir que sí, tú solamente vives una vez aquí, pero si lo haces bien, una es suficiente. Yes. Y ciertamente nosotros creemos en la vida eterna, creemos que la muerte no es el final, sino que más bien es como una culminación de una etapa para comenzar otra. Pero sí, nuestra vida terrenal es corta, es efímera, es como la flor del campo, como dice la palabra, que hoy está, mañana no está. Nosotros no tenemos control de muchas cosas que nos pueden ocurrir. Inexplicablemente hay personas que mueren más jóvenes que otras, pero sí tenemos control de qué hacemos cada día, cómo reaccionamos a lo que nos pasa, y podemos hacer que nuestra vida, por corta que sea suficiente si la vivimos de la manera correcta. Yes.
Así que esto me lleva a aprovechar bien el tiempo y a ser consciente de lo preciado que es el tiempo que tengo aquí. Y nada, yo creo que estamos listos para entrar en el segundo punto de hoy, que es también bastante controversial y súper amplio. Yo creo que es hasta quizás más amplio que que el concepto de los fantasmas, que es la reencarnación. La reencarnación es una creencia que tal vez en nuestro mundo occidental no es tan fuerte, pero sí en Medio Oriente, sí en Asia, la reencarnación es algo totalmente normal en lo que es el hinduismo, el budismo y otras religiones que tal vez no son tan grandes como esas dos, donde ellos creen que la persona luego de muerta vuelve a vivir, pero en un cuerpo distinto. O sea, que puede tomar una forma distinta incluso de una planta o de un animal o un cuerpo de otra persona. Y es bien interesante porque es este continuo deseo de explicar qué pasa con el alma. Y aunque hay testimonios de personas, ¿verdad? Yo me puse a buscar y leer y ver videos. Y se han entrevistado gente que dice, no, yo estoy seguro que yo me acuerdo que tuve una vida pasada y yo era así, asado, asado, y se ponen a investigar y la persona existía. Pero vamos, o sea, eso lo puedo hacer yo y decir ahora que yo también me acuerdo de que yo era, qué sé yo, una celebridad de los 50 o algo así. Y la evidencia que hay de esto es evidencia más, o sea, los testimonios son testimonios recientes. So, como el internet tiene todo tan accesible, yo dudo de esos testimonios. Pero sí está la creencia bien fuerte en estas religiones y en las culturas asiáticas occidentales, orientales, de la reencarnación. Y lo interesante de esta creencia es que dependiendo de nuestras obras, dependiendo de lo que hayamos hecho en nuestra vida terrenal, es lo que va a determinar cuál va a ser el cuerpo que vas a adquirir después de la muerte. O sea que si hiciste buenas obras ahora, se supone que en la próxima vida Eres una seas vaca, una rata. recompensado, sí, seas Es la realidad. recompensado con un cuerpo mejor, y para ellos pues ciertos animales son un cuerpo mejor que el nuestro, un cuerpo más perfecto, o que tengas una vida con mejores posesiones o con más fortuna o con o con más familia o qué sé yo. O sea que ellos ciertamente creen en que lo que tú siembras aquí lo cosechas en la próxima vida, aunque no necesariamente lo veas reflejado aquí, a diferencia del pueblo de Israel, que creía que todo lo iba a ver, ¿verdad?, en su vida terrenal, y luego fue evolucionando ese pensamiento que nosotros obviamente sabemos que luego hay otra vida que también tiene sus recompensas. Y es interesante porque ese proceso se llama samsara. Para los Ujú. que les gusta las religiones de diferentes partes del mundo, eso se practica en el budismo y el hinduismo, empezando en el hinduismo, porque el budismo se extrae del hinduismo. El hinduismo es, obviamente, cree en muchos dioses y el budismo no cree en ningún dios, es una religión atea, pero sí tiene el mismo concepto de la reencarnación y este concepto del, del samsara, donde tú haces mejor cada vez más. Si usted va a Asia y usted ve todas estas figuras de estas estatuas, de estos monjes con las manos así, o con las manos acá, o acostados de lado, todo eso simboliza qué tipo de reencarnación tuvieron. Ellos miden eso, porque ellos no tienen una evidencia de que esta persona reencarnó, sino por las obras que hacen. Ah, esta persona Ujú. fue una persona ilustre, esta persona fue una persona valiosa, histórica, tiene que ser una reencarnación de tal persona. Ah, pero como hizo mejores obras, pues este lo vamos a hacer una estatua con la mano así, o vamos a hacerlo acostado. Siempre que usted vea una estatua acostado, significa que esa es la última reencarnación de esa alma. Y una vez llegan a esa última reencarnación, van al nirvana o al universo o a la fuente de vida, que en diferentes religiones lo interpretan de diferentes maneras, pero es unirse al universo. Es que esa es su meta final. Usualmente es el nirvana, pero ahora no recuerdo si nirvana es del budismo o el hinduismo, así que me perdonan esa. Hace años que fue que cogí la clase, estoy un poquito oxidado, pero me resulta interesante que eso mide eso. E incluso es hasta absurdo en muchas, desde nuestro punto de vista, porque se respeta mucho
personas que tengan otro pensamiento diferente de nosotros. Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, con mucho amor es que nos acercamos, pero el hecho de que tú puedas crear un sistema social alrededor de esto, de dividir la gente por castas sociales. Ah, no, tú naciste mal, pues tú no puedes, nunca vas a poder adquirir una mejor vida, porque no naciste como se supone que era. O hay gente que piensa que si tú fuiste un hombre malo en la vida anterior, reencarnas en el cuerpo de una mujer. O sea, esas son cosas que en el 2023 pasan en diferentes Bueno, partes del yo mundo. pensaría que fue que si fuiste bueno vas a reencarnar en un cuerpo de mujer que es mío. Pero sí, pero eso en esas religiones eso no Tiene está capacidad abierto al de hacer debate. más cosas. En esa religión, mi profesora era una mujer Tocar y ella decía, vida. así como se escucha absurdo, esa es una realidad que se vive allí. Y en animales, obviamente las vacas son bien sagradas, por lo menos en la India, Ujú. y las ratas. Hay templos dedicados a ratas y literalmente cuando la gente muere niños, que son inocentes y todo lo demás, las familias piensan que reencarnan en animales como las ratas. Y hay templos que están, hay miles y miles y miles y miles de ratas y la gente entra, deja leche, comida, y tú ves cómo se amontonan, que es antihigiénico, que es peligroso para la salud, que hay muchas enfermedades, que un turista como nosotros o un extranjero en esa nación no puede acercarse ni a millas de esos lugares porque nos vamos a intoxicar, especialmente el río. Olvidé el nombre del río donde tiran los muertos porque se piensa que si mi cadáver llega a ese río, pues tengo una oportunidad de poder reencarnar mejor. ¿Sabe cómo el sistema social de la gente gira alrededor de algo De esa que ni creencia. siquiera tiene una convicción clara, que ni siquiera hay una evidencia tangible, sólida, es simplemente creer en eso? Y mucha gente piensa que nosotros somos fanáticos porque creemos en En Jesús. Dios, en Jesús, pero es que cuando vamos a la historia, cuando vamos a los datos, esta fe, esta religión que nosotros practicamos es relevante hoy por el simple y sencillo hecho de que nuestro maestro, que el predicador excelente, que el profeta que tuvimos, murió, se autoproclamó Dios, se autoproclamó rey y murió. Pero el tercer día resucitó de entre los muertos y sus seguidores estuvieron dispuestos a morir por esa causa. Y la gente ha tratado de buscarle la vuelta, se robaron el cuerpo. Esto fue un complot de los discípulos y todo indica que es imposible. La única explicación lógica, histórica, tangible, es que el hombre haya resucitado, dejó la tumba vacía. Y nuestra fe se basa en ese hecho histórico, importante, trascendental para la historia humana, dividir la historia entre antes y después de Cristo. Nuestra fe es relevante hoy porque nuestro maestro conoció la muerte y la venció. No lo pudo detener. Pero no quiero tirarme Y que hay muchos esos fines. otros mesías, ¿verdad? En distintas religiones y culturas que se han proclamado a sí mismos el Salvador del mundo y han dicho y prometido que iban a resucitar una vez murieran y nunca lo lograron hacer. No vamos a decir nada porque en nuestra isla eso ha pasado varias veces. También. Eso no es cosa del pasado, eso todavía pasa. Pero es bien interesante, cerrando con eso de la reencarnación, no puedo dejar de hablar de una de mis culturas, sino mi cultura favorita, ¿verdad? Los egipcios. Siempre me ha fascinado, me ha llamado la atención lo fieles que ellos eran a sus creencias desde tan antiguo, lo tan estructurado que tenían todos sus sistemas, sus artes, todo lo que hacían, su política, su arquitectura. Siempre ha sido bien impresionante para mí, siempre fue mi sueño ir allá y se me dio. Y siempre tuve esa curiosidad, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo la tiene cuando estudia historia en la escuela, de esta cuestión de las momias y la preparación para la vida después de la muerte, que para ellos es un proceso tan riguroso y tan necesario, que al principio era solamente para la gente rica, que es lo que me parece interesante, porque concuerda también con la reencarnación que pensaban primero los hinduistas, que era primero para la gente rica, para la gente importante o para la gente de la familia real, pero después lo extienden a todo el mundo. O sea, después todo el mundo debe pasar por la momificación, porque la momificación era la preparación para esa próxima vida. Y está bien chévere que ellos se preparan. Y si usted quiere entenderlo de una manera súper fácil y rápida, pues vea las películas de la momia. Están aquí, pero no se las voy a prestar porque eso esto no es un documental histórico. sagrado.
esto no es un documental, para la gente egipcia, yo sé que esto no es un documental, esto lo hicieron unos americanos, pero Super ciencia ficción. es ciencia ficción, pero sí hacen mucha referencia a historia real, a personajes reales en el mundo de los dioses de ellos. Y también en la serie reciente de Marvel, que al principio no me gustó para nada, pero al final sí. Moon Knight. Ajá, esa misma. La del el momio, como yo le decía. Al principio no me gustó mucho, pues, por el personaje del pájaro, que es el malo. No sabemos si es el malo o es el bueno, qué sé yo. Pero todavía pienso que él es malo. Pero ahí explican súper bien cómo ellos evaluaban el alma para lo que es la vida después de la muerte. Y es el mismo concepto bien similar al de la reencarnación de los hinduistas, que dependiendo de tus obras aquí en la tierra, se ponía en balanza, ¿verdad? El corazón de la persona. Eso es un concepto que me gusta mucho, como que se ponía en balanza el corazón de la persona, si la persona era realmente digna por su corazón. Y en contraste con tal vez la creencia hinduista, sino no solamente sus obras, sino lo que había en el corazón, que nadie más lo ve, porque yo puedo hacer muchas cosas, pero lo que hay en el corazón nadie lo sabe, con qué intención lo hago, ¿verdad? Correcto. Y cómo ellos pesaban el corazón para decir, pues mira, tú sí pasas y tú no pasas, y el que no pasa simplemente pues moría ahí, como que su alma se desapareció, se disolvía y no tenía otro chance u otra oportunidad de continuar viviendo. Pero sí, es un proceso bien interesante, tienen unos rituales bien interesantes, una preparación bien rigurosa de cómo el cuerpo se tiene que preparar, de cómo tienes que tener un sarcófago especial, como el de la foto, y cómo te colocaban objetos que tenías que llevarte para la próxima vida, y mientras más adinerado y afortunado tú eras, pues más cosas te llevabas y estabas preparado con provisiones para la próxima vida. Si eras una persona pobre, pues en algún momento de la próxima vida te ibas a quedar pobre otra vez porque no te echaban casi nada de lo que tú tenías. Y es bien interesante eso de cómo buscamos siempre ese sentido y ese significado de prepararnos al más allá, para el más allá. Y venía a mi mente la pregunta de ¿cuánto nos preparamos a veces tanto o deseamos tanto que llegue ese momento final, por decir así, de nuestro final en la tierra para que comience nuestra eternidad? En nuestra fe cristiana, ¿verdad? Pues la esperanza que tenemos de la eternidad con Dios. ¿Cuánto deseamos tanto eso que a veces perdemos de vista lo que Dios está haciendo con nosotros hoy o lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy? ¿Qué hacemos con miras tanto en la eternidad que nos desenfocamos también del presente que Dios nos regala, de las promesas de Dios para el ahora, de la presencia de Dios que tenemos ahora? Y no quisiera que fuese nuestro enfoque todo el tiempo en escapar de esta tierra para entrar en la eternidad y no haber disfrutado de lo que Dios tenía para nosotros aquí. Sí. A mí me resulta súper interesante saber cómo una nación entera, todo su sistema social, político, su día a día gira alrededor del más allá. Cómo ese futuro misterioso define literalmente todo su presente. Y yo creo que eso es algo que todos tengan presente, los que nos están escuchando, que tengan esa idea presente. Cómo el que va a pasar con mi vida, con mi cuerpo, con mi alma, luego que muera, cómo ese pensamiento, cómo esa idea, cómo esa incertidumbre, cómo ese misterio literalmente define mis días. Al finalizar de este podcast, este episodio, queremos aterrizar nuestro avión en ese tema. Todavía tenemos mucho por recorrer. Esto es como que el check de que vamos por la mitad. Así que vamos a seguir. Yo quiero que tengan eso presente. Todo lo que digamos de la vida después de la muerte, de las historias que hemos compartido, de las fábulas, de las tradiciones de los fantasmas, de las religiones en otros países y de los gobiernos, sistemas, monarquías, que todo gira alrededor de qué va a pasar después. Hablábamos de Egipto, cómo construyen las pirámides, qué son las pirámides, tumbas, los dioses, pues es un panteón de dioses que literalmente son los que manejan cómo yo voy a vivir hoy,
o van a definir mi futuro y ellos están en ese sitio en el que yo voy a ir. Es un misterio porque, ¿sabes? No tenemos nada tangible que lo pueda corroborar, pero baso toda mi vida en eso. Ujú. Y como a veces hasta a ciegas hacemos cosas por lo que va a pasar después. Tengan ese pensamiento en sus mentes, porque luego les voy a bajar con algo chévere. Sí, hombre. Hablando de esto de que nuestra vida gire en torno a lo próximo que va a pasar, o que andemos tan preocupados por lo próximo, que nos perdamos lo que está pasando hoy, yo pienso que ha sido algo que quizás marcó la vida de muchas personas, sobre todo los que nos hemos criado en el Evangelio. Se nos enseñó que era sumamente importante, ¿verdad? El prepararnos para esa vida eterna, que muchas veces nuestro deseo era escapar de nuestra realidad de ahora para irnos con Dios. Por lo menos esa fui yo en muchas ocasiones. Y también estaba este pensamiento de que la salvación, y no es que vamos a hablar de la salvación, de eso podemos hablar un año entero y nunca acabar, pero de que la salvación era el escapar del el sufrimiento eterno o el castigo eterno, o de que la salvación solamente era lo que iba a definir si pasábamos la eternidad con Dios o no, pero nada más. O sea que no necesariamente tenía un efecto que nos diese esa felicidad hoy, sino que era algo que íbamos a tener allá, después, como dicen las canciones, más allá del horizonte o más allá del sol, para los que se acuerdan de los himnos del himnario. Así que yo creo que está en nosotros tomar más conciencia de lo que hacemos ahora, no tan enfocados necesariamente en salir de eso rápido o en escapar de esa realidad, porque es bien importante que aprovechemos nuestro tiempo aquí, porque muchas de las cosas que hacemos aquí van a definir o van a tener repercusión en lo que sucede allá o en aquel tiempo. Este tiempo afecta a aquel tiempo o ese próximo tiempo, es lo que quiero decir. Y esto no sería posible si no creyéramos en la doctrina de la resurrección, si no creyéramos que Jesús, tan cierto como que vivió, porque hay evidencia histórica inconfundible, contundente de que Él estuvo vivo, de que Él caminó en esos lugares en Israel, de que él fue el hijo de María, de que Él fue empadronado en ese censo, de que Él nació allí, de que Él murió, de que lo enterraron, de que efectivamente estuvo muerto, de que hubo evidencia de que el cuerpo no estaba ya en vida. Hay más evidencia de que Jesús vivió, de que yo estoy vivo ahora mismo. Literal. Hay más archivos de Jesús que de Ricky. Pero más allá de eso, que tenemos evidencia contundente de que Jesús resucitó. Y es lo que nos diferencia de cualquier otra creencia, de cualquier otra religión, de cualquier otra filosofía o corriente de vida, que sabemos que nuestro líder sí venció la muerte. Eso le da un standing por encima de cualquier otro líder. Independientemente tú me digas, no, yo no estoy de acuerdo con el cristianismo, pero nuestro líder está por encima de cualquier otro por el hecho de que resucitó. Eso no se lo puede quitar nadie. O sea, la resurrección es real, la resurrección es probable. La resurrección, estamos seguros y claros de que ocurrió. Uh-huh. Y hay testigos que fueron visualmente quienes vieron y escucharon a Jesús, que registraron esa información, y no solamente en la Biblia, sino en documentos históricos que se conservan todavía, que conservan todavía su integridad. Y eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesús, que Él está vivo. Sí, que nosotros podemos descansar en la realidad. Si te gusta la evidencia, si te gustan los hechos históricos, puedes descansar tranquilo o tranquila, sabiendo que lo que Jesús enseñó, que es extraordinario, que es difícil de digerir en términos morales, sociales,
político, es difícil de digerir. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que niega la resurrección de Jesús, que ignora la evidencia, porque si Jesús resucitó, significa que todo lo que él le enseñó es verdad. Y si todo lo que él enseñó es verdad, me aplica a mí y yo tengo que vivir mi vida bajo ese estándar. ¿Cuánta gente, para cuánta gente hoy, para cuántas ideas hoy, Jesús es una amenaza? La resurrección de Jesús es una amenaza. Sí. Porque aunque yo quiera, tú no puedes negar que en Estados Unidos tienen en la capital que se llama Washington DC, que hay un edificio y que hay un obelisco al frente. No lo puedes, está en Google Maps, están en datos históricos, hay fotos, hay videos, hay películas, hay narraciones, o sea, no lo puedes evitar, no lo puedes ocultar. Es una realidad. Pareciera un ejemplo sencillo, ¿verdad? Sí, aunque Tonto. eso deje de estar en algún momento, no va a dejar de existir la evidencia de que estuvo ahí. Sí. ¿Qué pasa? Hay gente que trata de, porque como pasó tanto tiempo atrás, que trata de obviar esa realidad porque los amenaza. No es como que niegan la existencia de Jesús, es que no quieren aceptar esa realidad. Como que no puedo concebir el hecho de que Jesús haya resucitado, porque si realmente resucitó, significa que todo lo que él dijo es verdad. Todo lo que él predicó es verdad. Hay una nueva vida. Hay una resurrección. Hay un sermón del monte que tengo que aplicármelo. Que tengo que amar a mis enemigos. Y ya que resucitar fue una de las promesas que él le hizo a sus discípulos, todas sus promesas son reales, son ciertas. Que vuelve de nuevo, que viene por su iglesia, que me tengo que congregar, que tengo que ser parte de una comunidad, que hay ideas sociales dentro de su enseñanza de cómo yo debo tratar a mi esposa o a mi esposo, de cómo yo debo tratar a mis hijos, de cómo yo debo tratar a mi prójimo, a mis enemigos, a mis superiores, de que cómo yo tengo que... Hasta la gente que trabaja para ti. Hasta la gente que trabaja para ti, a mi jefe, a los pobres, a los que sufren, a los que lloran, de cómo yo manejo mi ansiedad. Como que a veces decimos, no, que es muy difícil, como que no te afanes por lo que va a pasar mañana. Mira las flores del campo que se visten y ni siquiera el rey Salomón puede literalmente abrazar o vestirse así, sin ningún esfuerzo. Mira las aves, comen. Preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Son realidades que se nos hacen difíciles de digerir, pero que cogen o toman más valor y sentido por la resurrección de Jesús. Y como muy bien decías ahorita, Xiomara, nosotros podemos encontrar evidencia de la resurrección no solamente en los evangelios, en los 4 evangelios donde hablan de que Jesús resucitó y se les apareció a los discípulos. Hay evidencia. Josefo habla de eso. Hay historiadores romanos que cuando hablan de las historias de la época o de los gobernantes de la época mencionan el supuesto resucitado que caminó entre... Como que son gente que dice, espérate, hay un rumor de que esto pasó, como que lo que dicen los evangelios, estos otros escritores le dan validez a lo que ellos están diciendo porque lo escribieron en otro tiempo, en otro lugar, y no hay forma de que se pudieran poner de acuerdo todos para escribir un complot para cambiar la historia. Eso se llama múltiple atestación, es evidencia histórica, son datos, hay cartas, hay copias. Jesús resucitó. Jesús pudo conocer la muerte, vencerla y decirle, la muerte no es el fin. Todo lo que yo les dije es realidad. Prepárense para una mejor vida. Y la única manera de obtener esa vida es a través de mí. Diferente a lo que muchas otras personas piensan, que todos los caminos conducen a Dios, o que mis buenas obras son suficientes para tener una buena vida, o que mi abuelito fue una buena persona y me está mirando desde el cielo, ¿sabes? Literalmente, vamos a entrar ahí ahora, vamos a entrar allá, vamos a meternos ahí. Chávez, que me cancelen el podcast. Bueno, antes de Pero para terminar la idea, para terminar eso. Antes de tirar ese balde. Sí. ¿Quieres decir algo de eso? Hablando de cómo Jesús con su resurrección cambia todas las cosas. Y cómo Jesús con su resurrección se posiciona como un ganador por encima de cualquier otro líder. Sí. Es contundente y autoritario en sus palabras cuando él se presenta como la vida y el dador de la vida, porque él es el único que pudo volver a la vida. Eso él la puede dar. Exacto. Y vemos evidencia de esto porque Jesús habla de la resurrección en muchas ocasiones y Jesús realiza milagros de resucitación a varias personas en los evangelios. Y yo creo que el que más nos impresiona es la historia de Lázaro, ¿verdad? Que ya está en la tumba, a diferencia de la muchacha de 12 años que no se llama Talita,
mi apellido es Kumi, pero él le dijo Talita Kumi. Yo antes pensaba que ese era el nombre, hasta que obviamente pues se explica, y el mismo verso explica que era él diciéndole, niña, levántate. Pero cosas que uno de niño repite, ¿verdad? Pero yo creo que es el más impresionante la resucitación de Lázaro, porque ya es un hombre adulto que pues quizás vivió unos años y no fue quizás tan escandalosa la muerte versus la de un niño, que no esperamos que muera tan joven. Y es un hombre que ya está vendado, ¿verdad? Ya está envuelto. No era una momia porque ellos no practicaban la momificación como los egipcios, pero sí hacían el embalsamamiento de los cuerpos. Y este hombre ya está en el sepulcro y también ya pasaron 3 días. O sea que no hay break de que era una falsa. No hay break de que el hombre estuviese simplemente enfermo. Quiero hacer un paréntesis. Jesús resucitó varias personas durante su ministerio. Pero había una tradición judía de que cuando una persona moría, su espíritu se quedaba rondando por 3 días. Y si en 3 días no resucitaba, fue porque ya la persona de verdad se murió. Y ya habían pasado 3 días. ¿Qué pasa? Jesús va donde Lázaro después del 3er día. Ajá. O sea, para derrogar ese pensamiento común de la época de que si resucitaba era porque pues todavía estaba vagando. Eso lo hacían porque había gente que realmente no se había muerto y que se despertaban después o que quizás le dio un ataque al corazón o algo así, no sé. No había mucha medicina como la tenemos hoy, pero había una tradición en la época que determinaba que esas personas podían volver a la vida, que Dios las podía resucitar de nuevo, un milagro, etcétera, después durante 3 días. Pero contrario a la tradición de la época, Jesús precisamente resucita a Lázaro, no solamente porque era su amigo, porque iba a hacerlo, porque era parte de su plan, sino que lo hace en ese momento en específico para que la gente sepa que este que está aquí tiene poder sobre la muerte. Porque no había forma de que un judío pudiese decir, no hay forma de que una persona resucite después del 4.º día. Y Jesús dice, pues, espérenme, que voy para allá a cambiarles la mente. Y lo que a mí me rompe la mente de Jesús es cómo él le dice a Marta cuando ella los recibe, la hermana de Lázaro, le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él le dice, tu hermano va a resucitar. Tengo un verso aquí, con esta seguridad. Sí, eso está en Juan 11, 24 al 26, esa conversación. Y entonces ella le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en el último día o en el día postrero. Y, o sea, que ya existía esta creencia de la resurrección. O la enseñanza de eso. O esta enseñanza, pero no había un precedente. ¿Quién había resucitado? Y él le dice, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y a mí lo que me rompe la cabeza de Jesús es que Jesús realiza estas resucitaciones sin él todavía, ¿verdad?, haber muerto y resucitado. O sea que él está demostrando desde antes, como un anticipo, que él tiene poder sobre la muerte, aún sin él haber pasado por eso. Y si entran en el debate, no, pues Lázaro resucitó, quizás puede estar al mismo nivel de Jesús, entienda que fue Jesús quien resucitó a Lázaro. Jesús resucitó, eso lo aprendimos aquí esta semana. Eso fue mind blowing, como que Jesús resucitó de entre los muertos por su propio poder. Dios lo levantó de los muertos, pero Jesús resucitó. No sé si quieres explicar eso porque no quiero meter la pata. Sí, eso fue algo que gracias al pastor Jonathan que nos estuvo compartiendo esas perlas de sabiduría. Que quizás no lo habíamos visto de esa manera o no lo sabíamos articular de esa forma. Que Jesús resucita y se utilizan 2 palabras para describir esto. Es que Dios lo levanta, y Pablo utiliza mucho ambas enseñanzas, de que Dios lo levanta de los muertos, pero que él también se levanta por su propia fuerza. Y hay una diferencia bien grande en que Jesús levantó a Lázaro, pero Lázaro jamás se iba a levantar por su propia fuerza. Y en este caso, tanto Dios Padre levanta a Jesús, pero Jesús de arriba hacia abajo. Y pero se levantó Jesús también en él había el poder de levantarse. Y esto nos suena contradictorio, nos choca, y podemos decir, pues porque Jesús estaba en su cuerpo humano y por eso Dios lo tiene que levantar, pero recordemos que en la Trinidad él también es Dios, así que él puede levantarse
y es un misterio porque la Trinidad también es uno de los misterios más poderosos de la Biblia que no vamos a lograr entender hasta que estemos más allá. Cuando ya nuestra mente no sean tan finitas como ahora. Exacto, y es bien poderoso el saber que nadie más tiene ese poder de levantarse por sí mismo, Que él mismo. solamente él mismo. Es maravilloso y sé que estábamos diciendo que incluso en el pueblo de Israel existían personas que no creían en la resurrección. Habían unas que sí, que tenían esta fe porque también existían profecías y esto, y habían personas que no, que estaban sumamente en contra de esa enseñanza y la daban como totalmente falsa y contraria a lo que Dios podía hacer o a lo que Dios quería hacer. Pero sí, tengo que decir que hay resurrección en el Antiguo Testamento. Bueno, no resurrección, resucitación, que es la diferencia, que es cuando Dios levanta a alguien. Porque resurrección solamente Jesús, que fue el que por su propia fuerza resucita. Pero es lo brutal, impresionante que cuando, me imagino que ustedes lo han leído, cuando Eliseo muere, ¿verdad? Y sus huesos llegan a la tumba, se levantan otros muertos. O sea, él se queda muerto, pero los huesos entran en contacto con otros y esos otros se levantan. Y es como que, Pero te vas a meter por ahí. qué poder. Y Muchacha. lo mismo en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Que está esta visión de los huesos secos que todos conocemos y predicamos. Y ay, qué poderoso, pero qué aterrador a la misma vez debió haber sido. Si yo hubiese sido la que estuviera viendo eso, yo me hubiese quedado como que... Debe ser una imagen traumante que te marca para siempre. Como profeta yo digo como que wow, voy a escribir esto y sé que los detalles son bien gráficos, como que los huesos se unían con cada Para hueso, mí los esa, tendones, los no músculos, íbamos a la meternos piel. por ahí, pero la realidad es que para mí esas de las cosas de la Biblia que más, de las visiones bíblicas que más me impacta, aún más que muchas visiones de seres espirituales y de los ojos y las alas y los cuernos y las espadas y la sangre. El hecho de que tú veas los huesos tomando la forma de la vida, qué sé yo, los órganos volviendo a la vida, debe ser bien impactante. Susano. Es una referencia a un anime especial. Bien impactante. Miren, yo creo que debemos aterrizar este avión, Xiomara, porque ya pero nos pasamos. Tengo mucha más tela para cortar. Yo sé, pero tienes que contenerte un poquito. Esto es un podcast. Si quieren que vengan a la iglesia y escuchen. Okay. Anuncio no pagado. Miren, vamos a aterrizar esto. Yo les dije a mitad de episodio que es importante que nosotros visualicemos cómo tantas culturas giraban su estilo de vida, su sistema social, político, alrededor de lo que va a pasar después de la muerte. ¿Ok? Y cómo eso es tan definitivo para las decisiones que el pueblo tomaba, para la decoración que utilizaban, para los colores que usaban, para las edificaciones, para los caminos, para los terrenos, para los sueldos. Era un sistema social, económico por completo que giraba alrededor de la muerte, o más bien de la vida después de la muerte. Y vemos a un Dios que se hace llamar la vida, el camino, la verdad, y que nadie puede obtener esa vida si no es a través de Él, y cómo Él la ofrece, de cómo Él la da, cómo Él la entrega, cómo Él derrama sangre por nosotros, por amor a nosotros, que es algo que quizás otro ser humano no haría por amor por nosotros. Y es interesante que quiero decirles que lo que nosotros creamos del más allá define nuestro más acá. Y no tienes que ser un creyente cristiano para que esto sea una realidad en tu vida, ¿ok? Porque ya vimos que demasiadas culturas, desde el principio de la civilización humana, desde los sumerios, desde antes del pueblo de Babilonia, los primeros humanos en la tierra, creían en todas estas cosas. Era una necesidad, que eso es parte de nuestra caída, porque nosotros sabíamos que podíamos vivir para siempre y lo perdimos. Y el ser humano se quedó cucado porque quería obtener eso de nuevo y sabía que era imposible porque perdió esa conexión, o sea, la entregó. Dios le dijo, si comen de ese árbol van a morir. Y obviamente, y esa ruptura en nuestra vida, o sea, esa ruptura de nosotros con Dios, con la vida misma, esa separación. Esa separación causada por el pecado, el ser humano ha intentado repararla por sí y ha fracasado. Y vimos que las hojas fueron las que cubrieron, o sea, que el ser humano se cubrió con hojas, pero que Dios le da la cobertura que ellos necesitaban.
Y Jesús, la vida misma, nos cubre y nos da el pasar por el go y cobrar 200, nos da el get out of jail for free. Literalmente, Jesús nos entrega la vida, nos las ofrece, nos dice, mira, ¿sabes qué? Yo te la entrego. Y es cuestión de aceptarla, de hacerla real en nuestra vida. Porque, vuelvo y repito, lo que creamos del más allá define nuestro más acá. Porque hay una realidad imposible de ignorar cuando tenemos una convicción sólida sobre nuestro futuro, sobre lo que va a pasar con nuestras vidas después que moramos. Específicamente, ¿a dónde voy a ir después que muero? El cómo vivimos, las decisiones que tomamos hoy, los riesgos que nosotros asumimos, las relaciones que tenemos, la manera de ver el mundo. Todo esto es una consecuencia directa de nuestra convicción sobre el más allá. Así que yo les pregunto, ¿cómo está tu convicción sobre el más allá? ¿Cómo tu vida gira alrededor de eso? Porque mi mentalidad, mi convicción certera sobre qué va a pasar después o qué va a pasar en el más allá va a definir mi más acá. ¿Cuántos creyentes conocemos que son escapistas, que creen en el más allá por escapar de esta realidad? Y esa gente que literalmente están desconectada de demás personas, están desconectadas de las situaciones sociales que vivimos. Como que ven una situación, Señor, perdóname, ven una situación en el mundo, Cristo ven. Ven un problema, Cristo ven. Ven, es que ese quieren escapar. Ganó el presidente que yo no quería, Cristo está cerca. Salió la vacuna. Cristo está cerca, Cristo viene. Que eso tú me estás diciendo a mí que tú no quieres que Cristo venga porque si ganaba el que tú querías, pues Cristo no venía más rápido. O sea, que la gente no se quiere ir, la gente lo que quiere es escaparse de lo malo que podemos vivir aquí y con esa mentalidad lo que hacemos es que nos desconectamos de las verdaderas necesidades, de vivir la vida abundante de hoy. Y me parece a mí que son gente que están tomando porciones de lo que Jesús enseña, porciones de lo que Jesús nos ofrece. Y me hace pensar a mí que cuando yo tomo porciones de lo que Jesús dice, Jesús decía, el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel que construyó su casa sobre la ¿qué? Sobre la roca. Y vienen las tempestades, los vientos, las aguas y su edificación se mantiene. Pero aquel que escucha sus palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre la arena. ¿Y qué es la arena? Partículas de piedra. Partículas, pedazos. O sea, yo no puedo basar mi vida, mi teología, mi futuro en un texto bíblico, en dos textos bíblicos. Yo tengo que literalmente basar mi vida en obedecer las palabras de Jesús. Hey, Jesús resucitó, Él está vivo. Todo lo que Él dice es verdad. Y lo que yo piense del más allá, lo que yo piense de lo que Él enseñó, va a definir mi más acá. Va a definir mis relaciones, mi futuro, mi presente, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis amistades, mis mascotas, todo. Yo no sé, toda tu vida va a ser directamente impactada por cómo tú piensas sobre este tema. Mira, en Juan capítulo 11, Él le dice a Marta, obviamente, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea que hay una muerte eterna. Jesús le dice, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero a veces yo siento que Jesús nos pregunta, ¿me has creído esto? Ricky, ¿has creído esto? Y nuestra respuesta no es como la de Marta. Y quitamos nuestra mirada de Él y nuestro mundo se derrumba y nos damos cuenta que tenemos una vida sobre la arena. Yo no sé si tú has escuchado la frase, por lo menos yo crecí con esa frase, de esto es un ensayo para la eternidad. La adoración es un ensayo para el cielo. No sé si alguien había escuchado eso antes. Y era como que no te gusta adorar a Dios, no estás ready para el cielo. Hay muchas cosas en las que no concuerdo ahí porque pues el cielo, la Nueva Jerusalén no es en el cielo, pero no vamos a entrar ahí ahora. Pero sí, eso siempre me marcó y me gustaba el hecho de que habláramos de que esta vida es tan importante como la próxima vida. No diéramos por común este tiempo porque es corto, porque es limitado, porque es difícil, porque estamos locos por aproximarnos al otro, sino que esto aquí cuenta, aquí se siembra muchas cosas que
no necesariamente las podemos cosechar en esta vida, y es la realidad. Y no sé si ya estamos terminando, pero estamos quiero dejar de hablar yo, por lo menos, con este verso de Pablo, que yo creo que resume toda la importancia de la vida, cuando él dice en Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Mira, yo me crecí escuchando esto en la funeraria. Y si vivimos, ¿Por qué? para Si esto debe ser nuestro lema de vida, así que si vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. O sea, seamos más conscientes de que tenemos un Dios que da vida, de que esa vida de Dios es posible experimentarla ahora. Yes. De que esa vida de Dios es posible vivirla hoy, de que esa vida abundante de Dios no es para después, que después vamos a entender muchas cosas, sí, Amén, sí. Que después vamos a no padecer necesidades, sí, que después no va a haber diabetes, sí, que no van a haber muchas dificultades que hay aquí, ni necesidad de trabajar, sí, maravilloso, ni cansancio, ok. Amén. Pero aprovechemos las cosas que tenemos aquí hoy. Amén. Aprovechemos el corto periodo que tenemos aquí hoy. Que si vivimos aquí, sea para agradar a Jesús. Si no vivimos aquí para agradar a Jesús, si no vivimos aquí para Él, ¿realmente vivimos? ¿Realmente estamos viviendo? ¿O solamente existimos, como decíamos hace unos días? Porque hay una gran diferencia entre existir y estar vivo. Porque el que da la vida, dio la vida por nosotros y nos ofrece vida, pero esa vida hay que aceptarla. Tú no puedes simplemente decir, pues sí, Jesús vivió, murió, resucitó. Como ahí el está domingo, la vida. Lo más difícil ya pero lo si hizo. esa vida no es parte de tu vida, ¿realmente tienes vida? Sí. ¿Me entiendes? Te entiendo. Ok. Hasta aquí mi parte. Bueno. Tengo muchas cosas más, pero tendríamos que estar como miren, 2 días más. Vamos a terminar este episodio. No sé. No nos metimos no les vamos ni a prometer en el paraíso, ni en el Hades, ni que en vamos a hacer cielo. una segunda parte porque no hablamos ni del paraíso, ni del Hades, ni del cielo. ¿Vamos a tener una segunda parte? No sé. Pero mucha gente se puede preguntar, o sea que cuando nos morimos no vamos para el cielo. Y yo les voy a decir que pues la respuesta es no. Pero obviamente eso tiene una explicación o sea que no la vamos a dar hoy. O sea que no me están velando ni cuidando desde el cielo. No, mi amor, perdón. Como Mufasa se le presentó a Simba. No. Ese es mi issue con Disney. Lo tenía que decir, me lo tenía que sacar antes que se acabara el podcast. Disney enfatiza demasiado esto del espiritismo y los fantasmas. Es la real, no lo podemos ocultar. Y sobre todo en las películas de muñequitos. De niño. En las de niños. Los niños creen que sus antepasados están en las cuidando de niños. igual que nosotros, erróneamente, a veces utilizamos historias fuertes de la Biblia para los niños, como el arca de Noé. Pero ese no es tenemos que cerrar este episodio. Eso hay que parar. Sí, vale. ¿Cómo cerramos esto? Lo dañé al final. No, pero eso no es nada. Vamos a hacer una pregunta, como siempre hacemos. Vamos a volver con Pablo. Vamos a terminar con preguntas y culminamos, prometido. Vamos a terminar con preguntas que nos van a dejar con deseos de buscar más sobre este tema. Yes. De indagar más, porque la realidad es que, como les dije, hay gente que está toda la vida estudiando esto. Aparte de que hay gente que está toda la vida estudiando, ¿verdad?, qué pasa con el cuerpo después de muerto, biológica y médicamente. Hay gente que está toda la vida tratando de llegar a conclusiones de qué pasa con el alma después de la muerte. Y las preguntas están fuertes. Zúmbala, sin miedo. Sin miedo. ¿Van a ser parte del podcast o no? Sí, somos parte del podcast. Sí, sin miedo. Pero nos vamos a comprometer a contestarlas para la próxima, ¿o no? Sí, tú te comprometes, mi amor. Sí, porque tú las vas a leer. Yo no las tengo aquí en mis notas. Ya, yo las voy a leer ahora y tú las contestas en el próximo episodio. Excelente. Sí, me ayude Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿A dónde fue Jesús cuando estuvo muerto y qué hizo? Yo creo que esa es de las más fáciles de contestar. Quizás mucha gente se va a preguntar.
¿por qué esta me gusta mucho? ¿Por qué Jesús cuando resucitó frente a la tumba, ¿verdad? Que se encuentra con María, con Magdalena, le dijo que no la tocara porque no había ido al Padre? Pero entonces, cuando se le presenta a los discípulos, le dice a Tomás, ven y tócame. Sí, hija, pero ¿por qué tú me haces esto? Para que te metas ahí en el cuerpo glorificado y todo eso. Yo pensaba que me iba a preguntar algo sencillo, ¿por qué Jesús dobló los paños Bueno, cuando se resucitó? No, Chica. porque Jesús es un Dios de orden. Ya. Porque Jesús nos está dando el ejemplo con todo lo que hace. Mira, recoge tu casa, límpiala, Pero sí, ordena mira, tu vida, vida después de la muerte, ¿cierto? habla, Jehová. Pero nada, yo creo que llegamos a nuestro final. Esas son buenas preguntas que voy a orar mucho y buscar y hacer research y preguntarle. Y esas fueron las fáciles. ¿Hay más preguntas? Sí, no, esas también. Vamos a dejar que las personas después hagan las otras y yo tiro las otras que no son de Jesús. Bueno, pues les agradecemos a todos y a todas los que nos sintonizaron, los que escucharon este episodio. Este es el primer episodio de nuestra segunda temporada. Si no has escuchado los demás episodios, pues te invitamos a que los escuches. Tenemos 8 episodios súper buenísimos. A mí me encantan. Yo los he escuchado y soy yo hablando. Se escucha raro escucharme, pero me gusta, digo, ese contenido está súper bueno y hasta yo mismo lo consumo. Pero no voy a hablar más de eso. Así que estamos muy contentos por haber estado de vuelta, por estar de vuelta. Así que esperen más episodios. Voy a hacer algo. Yo sé que ya nos hemos comprometido con varios temas, pero me gustaría que la gente en los comentarios, si lo estás viendo en YouTube, si no, nos puedes escribir DM en Instagram o en Facebook, que nos digas de qué cosas te gustaría que hablásemos nosotros. Yo iba a dar el spoiler del título del próximo episodio, pero no estaba pensando que iba a ser la continuación de este, porque no necesariamente tiene que ver con este. Tíralo y cerramos con esa línea. Vale. Es que no tiene que ver con la Tíralo y cerramos. Para que la gente se quede esperando. Sí y no. Es sobre el corazón. ¿Tienes un título o solamente eso? Sí, pero el título que tengo en mi mente está en inglés. Vale. El título es The Heart Osborne. Aquí los dejamos. Muchas gracias, familia. Así que quédese pendiente para más de Bibliapo.